El panorama histórico del plan maestro de Dios para la remisión de los pecados del hombre fue provisto por Dios en el Antiguo Testamento, en el modelo del tabernáculo, y revelado por Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 9, verso 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Cada uno de los muebles del tabernáculo representa cada una de las experiencias del cristiano en su desarrollo y crecimiento moral a la estatura de la plenitud de Cristo, a la que todos fuimos llamados. Efesios capítulo 4, verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La experiencia con la sangre para la remisión de los pecados, como sombra y figura del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, es representada en el modelo del tabernáculo, en el altar del holocausto o del sacrificio. Dios instruyó a Moisés en el libro del Éxodo, capítulo 40, en la colocación de los 7 muebles del tabernáculo en sus 3 divisiones, para colocarlos en forma de cruz, para representar el más amplio y más perfecto tabernáculo, Jesucristo. Hebreos capítulo 9, verso 11. Dios ordenó que fueran colocados de oeste a este y de norte a sur. La barra vertical de la cruz se estableció mediante el arca del pacto como propiciatorio, que eran cubiertos en el lugar santísimo, y por el altar de bronce en el atrio al lado oriental. En el lugar santo se encontraban la mesa de oro en el norte, Éxodo capítulo 40, verso 22, y el candelero de oro en el lado sur, Éxodo capítulo 40, verso 24, que constituyen la barra horizontal de la cruz. El ábaco estaba en la posición vertical de la barra que descendía hacia el atrio. El altar de oro del incienso tenía la posición central de ambas barras. Dios le dijo a Moisés que comenzara por el área de la cabeza, el arca del pacto y el propiciatorio, colocando los muebles descendiendo al pie de la cruz donde se encuentra el hombre. Cada uno de los muebles del tabernáculo sirve a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: miras todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Hebreos capítulo 8, verso 5. El tabernáculo es la sombra o figura de la estatura del varón perfecto, el Señor Jesucristo. La palabra estatura significa la altura del cuerpo, estando de pie en posición natural, e indica el crecimiento y desarrollo moral que hemos obtenido en cada una de nuestras experiencias en nuestro crecimiento espiritual a la plenitud de Cristo o madurez espiritual. El término estatura de verdad es representado por los 4 puntos que representan la estatura de Cristo, término que usaremos en este estudio. El panorama histórico del plan maestro de Dios para la remisión de los pecados del hombre fue provisto por Dios en el Antiguo Testamento, en el modelo del tabernáculo, y revelado por Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo, el único mediador del hombre para llegar al Padre. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El Señor Jesucristo dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, verso 9: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. La preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo es el fundamento que nos trajo a la presencia del Padre, representado por el arca del pacto en el modelo del tabernáculo.
cuando recibimos la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo como propiciación para la salvación de nuestros pecados, comenzamos nuestro crecimiento espiritual hacia la estatura del varón perfecto, el Señor Jesucristo. En el modelo del tabernáculo, la única forma posible de que el sumo sacerdote tenía para entrar era postrado, a rastras, por decirlo de algún modo, y levantar las cortinas de la puerta. Es de la misma manera que nosotros solo podemos llegar hasta la fuente de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, humillándonos a nosotros mismos y arrastrándonos hasta el suelo para llegar donde la sangre se ofrece. En el modelo del tabernáculo, el sumo sacerdote imponía sus manos y transmitía todas sus cargas sobre el Cordero, el cual era figura y sombra del Señor Jesucristo. Primera epístola del apóstol San Pedro a los Corintios, capítulo 1, versos 18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 29. Vio Juan el Bautista a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sangre del Cordero, el Señor Jesucristo, es la primera experiencia del cristiano en su crecimiento espiritual hacia la cabeza de Cristo, representada por el arca del pacto y el propiciatorio. Y es que espiritualmente estamos dentro del modelo del más amplio y perfecto tabernáculo, el Señor Jesucristo. Cada uno de los muebles del tabernáculo representa el lugar que hemos obtenido en nuestro crecimiento espiritual hacia la estatura del varón perfecto. La gran mayoría del cristiano solo llega hasta la estatura del altar del holocausto, la estatura de los pies de Cristo, porque es por gracia. Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Es por gracia llegar a la estatura de los pies de Cristo, el altar del holocausto, donde la sangre es derramada. Pero el plan maestro de Dios es que todos lleguemos a la plenitud de Cristo, hasta la cabeza, hasta el arca. Efesios capítulo 4, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El arca, o la cabeza de Cristo, es la plenitud, la estatura del varón perfecto, es la estatura del Señor Jesucristo. La palabra de Dios es trazada con estaturas de verdad en toda la Biblia, desde el libro del Génesis hasta el libro del Apocalipsis. El plan maestro de Dios fue trazado en toda la Escritura
con lujo de detalles cuando recibimos al Señor Jesús y su sacrificio, somos hechos hijos de Dios. San Juan, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios utilizó el mismo principio para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Nunca antes el pueblo hebreo fue llamado hijo de Dios, sino hasta que tuvo la experiencia con la sangre, con el Cordero Pascual. Éxodo capítulo 4, versículo 22. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí que yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Versículo 23, Éxodo capítulo 4. Somos hijos de Dios por la sangre del Cordero. Cuando recibimos al Señor Jesús, Dios nos hace reyes y sacerdotes para llegarnos a la plenitud de Cristo y ofrecer la sangre del Cordero. Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dios quiere que crezcamos a la estatura del varón perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué Dios quiere que crezcamos a la plenitud de Cristo, a la altura de la cabeza del varón perfecto? Porque cada mueble de la estatura representa el lugar de morada eterna que tendremos en la eternidad, dependiendo de la estatura que hayamos alcanzado en nuestro crecimiento moral y espiritual. Libro del Apocalipsis, San Juan Apóstol escribe, capítulo 6, versículos 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían sido muertos con ellos. Veamos un poco de exegesis sobre estos versículos. Capítulo 6, versículo 9, libro del Apocalipsis. Vi bajo el altar. ¿Cuál altar? El altar del holocausto, del tabernáculo celestial. Hebreos capítulo 8, versículo 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Dios se aseguró de decirle a Moisés 4 veces en el libro del Éxodo que se asegurara de hacer el tabernáculo conforme al modelo que le había sido mostrado en el monte, porque éste representaba el más amplio y perfecto tabernáculo del Señor Jesucristo. El capítulo 15 del libro del Apocalipsis da testimonio de que hay un tabernáculo celestial. Capítulo 15, versículo 5. Después de estas cosas miré, y he aquí que fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Regresemos al libro del Apocalipsis, capítulo 6, versículo 9.
La expresión vi debajo del altar, es claro que el apóstol San Juan se refiere al altar del holocausto, del tabernáculo celestial. Veamos los versículos 10 y 11. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Notemos que estas almas, al principio de la visión, no tenían ropas, tenían vestiduras, pero por la expresión se les dieron vestiduras blancas. Vemos que se les dieron las vestiduras de salvación. Ellos clamaban al Señor debajo del altar. Esta posición por sí misma indica el tipo de su crecimiento, indica su inmadurez espiritual. Cuando hablan, se denota que son bebés espirituales, que solo tienen la estatura de los pies de Cristo. Y es que podemos distinguir el tipo de creyente que somos y la estatura que tenemos. El apóstol San Pablo le escribe a los corintios: no os falta ningún don, pero tengo que hablarles como a carnales y no como a espirituales. Los dones no son una señal de crecimiento a la plenitud de Cristo. Los dones son por gracia. Ellos clamaban al Señor. La expresión ellos clamaban están diciendo: ¿qué tanto va a durar esta prueba? ¿Qué tanto vas a esperar sobre nuestro problema? Estas son palabras de gente que nunca maduró. Seguían cuestionando a Dios y sus tiempos. Existen tipos de crecimiento, 3 tipos de crecimiento. La palabra dice: y la semilla dio fruto, unos al 30, otros al 60 y otros al 100 por uno. En el modelo del tabernáculo, toda la nación podría entrar al atrio, pero solamente los sacerdotes podían llegar a la madurez de la estatura, al arca, a la plenitud de Cristo.